La humedad se había adherido a la piel del detective Thomas Ashton como una segunda, pegajosa y fría capa. No era el clima. El aire acondicionado de su destartalado apartamento zumbaba sin descanso, luchando una batalla perdida contra el opresivo calor del verano tardío en la ciudad. Era el residuo de las pesadillas. Se despertaba empapado no solo en sudor, sino en una sensación visceral de ahogo y terror, que tardaba minutos, a veces horas, en disiparse lo suficiente como para permitirle distinguir el techo agrietado de su habitación de los cielos retorcidos de sus sueños. Las pesadillas no eran nuevas. Llevaban años siendo compañeras indeseadas. Comenzaron como destellos borrosos, pasillos oscuros, susurros ininteligibles, la sensación de ser observado por algo que no tenía ojos pero que sentía. Con el tiempo se volvieron más nítidas, más insistentes. Había una figura recurrente, una silueta alta y delgada, siempre en la periferia, nunca completamente visible, envuelta en lo que parecía ser un abrigo largo y oscuro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba cualquier rasgo facial. No hacía ruido, no se movía rápido, pero su presencia era un eco helado de pura maldad que se aferraba a Thomas incluso después de abrir los ojos. Últimamente las pesadillas habían escalado. Ya no eran solo observadores silenciosos, habían traído consigo elementos que se filtraban en su vigilia, pequeñas anomalías, objetos fuera de lugar que juraba haber dejado en otro sitio, sonidos leves, casi imperceptibles, un crujido en el pasillo, un suspiro al otro lado de la puerta que descartaba como el viejo edificio, pero que resonaban con los ruidos amorfos de sus sueños. Y la sensación, la constante y opresiva sensación de no estar solo. Se levantó de la cama, sintiendo el familiar dolor sordo en las sienes. Las pastillas para dormir ayudaban a caer en la inconsciencia, pero no detenían la actividad onírica. Simplemente la empujaban a un rincón más oscuro y persistente de su mente. Miró su reflejo en el espejo del baño. Ojeras profundas, barba de 3 días. Los ojos, antes perspicaces y llenos de la chispa que lo hizo un buen detective, ahora estaban velados por una fatiga crónica y una ansiedad latente. Se veía como un hombre al borde del colapso, y quizás lo estaba. El trabajo no ayudaba. Casos tras caso de la miseria humana. Robos, asaltos, los asesinatos ocasionales que dejaban un rastro de desesperación y podredumbre moral. Su mente, que antes era una herramienta afilada para el análisis y la deducción, ahora se sentía como una esponja empapada, absorbiendo la sordidez del mundo real y mezclándola con el lodo de sus pesadillas. Esa mañana la pila de archivos sobre su escritorio parecía burlarse de él. Había uno en particular que lo había estado inquietando. La desaparición de Sarah Jenkins, una joven universitaria. No era un caso particularmente llamativo al principio. Desapariciones de jóvenes ocurrían más a menudo de lo que la gente creía, pero algo en los detalles le resultaba familiar, demasiado familiar. La descripción de la habitación de Sarah, desordenada, pero no violentada, ningún signo de lucha, la ventana abierta, y un detalle que solo mencionaban de pasada en el informe inicial, un pequeño dibujo encontrado en su escritorio, un garabato apresurado hecho con lápiz que parecía representar ¿qué? Thomas acercó la fotografía del dibujo, líneas irregulares, sombreado caótico, y en el centro una forma alargada con algo parecido a un sombrero. Se le heló la sangre. Era la figura de sus pesadillas, dibujada por una chica que no tenía forma posible de saber sobre su figura. Sacudió la cabeza. Coincidencia. Simple pareidolia. La tendencia del cerebro a encontrar patrones donde no los hay. El estrés lo estaba afectando. Demasiadas horas, demasiada cafeína, muy poco sueño de calidad. Decidió ir al apartamento de Sarah Jenkins. Necesitaba salir de la oficina, de ese ambiente enrarecido que parecía amplificar sus pensamientos más oscuros. El apartamento estaba en un barrio tranquilo, pero el edificio tenía esa impersonalidad de los bloques modernos, todos iguales, con pasillos fríos y una iluminación de fluorescente que parpadeaba. El apartamento de Sarah estaba sellado con cinta policial. Al entrar con el colega que le asignaron para el caso, un joven entusiasta llamado Miller, el aire estaba viciado, cargado con el olor a cerrado y un sutil toque dulzón que Thomas no pudo identificar de inmediato. Era el olor de la ausencia. Mientras Miller tomaba notas y fotos, Thomas deambulaba por las habitaciones. El salón pequeño, la cocina funcional y el dormitorio. Allí estaba el escritorio con el trozo de papel. Miró la ventana abierta. ¿Por qué una chica se iría por la ventana en plena noche, dejando todo atrás? No había señales de escalada, ni dentro ni fuera. Era como si simplemente hubiera flotado.
La cama estaba deshecha, las sábanas revueltas. Thomas se inclinó. Había algo en la almohada, un pequeño pliegue en la tela que parecía antinatural. Lo desdobló con cuidado. Era un trozo de papel diminuto, casi invisible contra el color pálido de la funda. En él, escrito con una letra temblorosa y diminuta, solo había una palabra. Thomas sintió que el suelo se tambaleaba ligeramente. Él, la figura. ¿Sabía Sara sobre él? ¿O era el universo jugando una cruel broma, usando los demonios de Thomas para atormentarlo? ¿Encontró algo, detective?, preguntó Miller, su voz sacándolo de sus pensamientos. Thomas guardó el trozo de papel en una bolsa de pruebas, tratando de mantener la compostura. Solo un poco de arruga en la almohada. Nada importante por ahora. No podía compartir esto. No aún. Sonaría a locura. Contarle a Miller sobre sus pesadillas, sobre la figura y cómo esto parecía conectarse, sería el fin de su carrera. Y quizás de su libertad. ¿Quién creería a un detective que decía que la pista clave en una desaparición venía de sus sueños? Los días siguientes se volvieron un borrón febril. Thomas dividía su tiempo entre la investigación oficial, que arrojaba escasos resultados, y su propia obsesión clandestina. Revisitaba viejos casos sin resolver. Había patrones que no vio antes. Desapariciones similares, incidentes extraños. Empezó a ver la figura en todas partes. En la silueta de un transeúnte en la calle, en las sombras largas proyectadas por las farolas, en el rabillo del ojo cuando estaba solo en su apartamento. El sueño se convirtió en su peor enemigo. Cada noche descendía a un inframundo de pasillos interminables y puertas que no abrían, siempre acechado por la figura. En los sueños la figura se acercaba. No hablaba, pero la opresión que emanaba era insoportable. A veces la figura simplemente estaba allí, observando desde el final de un largo pasillo que se retorcía. Otras veces Thomas corría, pero sus piernas se sentían pesadas, como si estuviera en aguas profundas, mientras la figura se deslizaba sin esfuerzo, ganando terreno. La línea entre el sueño y la realidad comenzó a erosionarse. Se despertaba convencido de que había estado en un lugar de sus pesadillas, un callejón oscuro, una habitación vacía con una sola silla en el centro, solo para encontrarse en su cama. Olvidaba si una conversación había ocurrido realmente o si era parte de un sueño. Los rostros de las personas en la calle a veces se distorsionaban, sus rasgos se alargaban o se volvían borrosos, como si estuvieran a punto de transformarse en algo horrible antes de volver a la normalidad. La paranoia se instaló. Empezó a sospechar de sus colegas. ¿Miller estaba allí para investigarlo a él? ¿Las miradas furtivas que notaba en la oficina eran porque sabían algo? Se sentía aislado, atrapado en su propia espiral descendente. Dejó de contestar las llamadas de su exmujer, Laura. Ya le había causado suficiente dolor con su dedicación obsesiva al trabajo. Ahora, con su mente desmoronándose, solo sería una carga. La mantuvo al margen, sin saber que esa decisión alimentaría más la soledad que lo estaba consumiendo. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, acostado boca arriba, sintió una presión en el pecho. Abrió los ojos de golpe. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la luz de la calle que se filtraba por las persianas. No había nada visible, pero la presión persistía, y con ella la helada sensación de presencia. Era como si algo invisible estuviera sentado sobre él, aplastándolo. Luchó por respirar, un terror mudo atenazándolo. Duró segundos, quizás un minuto, pero se sintió eterno. Cuando desapareció se quedó temblando, el corazón latiéndole con furia contra las costillas. Esta vez no era solo un sueño, lo sintió en su carne, en sus huesos. La figura no se limitaba a visitarlo mientras dormía. Estaba encontrando la manera de entrar en su mundo despierto. Se levantó y se sentó en la silla junto a la ventana mirando la calle. El amanecer estaba a horas de distancia. La ciudad dormía, ajena a su terror. Agarró su cuaderno de notas. Empezó a escribir, no sobre el caso Jenkins, sino sobre las pesadillas. Describió la figura, los pasillos, la opresión. Era un intento desesperado por dar forma a lo informe, por sacar el miedo de su cabeza y ponerlo en el papel. Mientras escribía, un detalle de la investigación de Sarah Jenkins regresó a él. Había sido una estudiante de arte enfocada en arte experimental, creo que decía el informe. ¿Y si su dibujo no era una simple coincidencia? ¿Y si era una representación de algo que ella también había experimentado o visto? Decidió visitar la Universidad de Sarah. Necesitaba hablar con sus compañeros, sus profesores.
Quizás alguien más había visto ese dibujo antes o había escuchado a Sara hablar de cosas extrañas. La universidad era un laberinto de pasillos y aulas llenas de la energía inquieta de la juventud. Encontró a una de las amigas de Sara, una chica llamada Chloe, en el estudio de arte. Chloe parecía nerviosa, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Sara, ella estaba pasando por un momento difícil, dijo Chloe, jugueteando con un pincel. Estaba estresada por un proyecto y, bueno, no dormía mucho. ¿Hablaba de pesadillas?, preguntó Thomas, sintiendo un nudo en el estómago. Chloe dudó. Sí, mucho en las últimas semanas. Decía que veía cosas raras cuando estaba despierta. Sombras. Decía que sentía que alguien la seguía a casa. Pensé que solo estaba agotada o siendo dramática por el arte. Describió lo que veía, insistió Thomas. Hablaba de una sombra alargada. Algo con un sombrero. Sonaba ridículo en ese momento, como un personaje de una película vieja, pero le daba mucho miedo. Hizo un dibujo de ello para su proyecto. Algo sobre la infiltración de lo onírico en la realidad. Sonaba pretencioso, pero a ella la tenía muy afectada. Thomas sintió que el aire se volvía denso. El dibujo. ¿Dónde está ese proyecto? Chloe señaló una pila de lienzos y carpetas en una esquina. Debe estar por ahí. La profesora Blake todavía no lo ha revisado. Thomas buscó entre las cosas de Sara. Encontró una carpeta grande y negra. Dentro había varios bocetos y apuntes, y al final un lienzo pequeño. Era el mismo dibujo que había visto en la fotografía del escritorio de Sara, pero más grande, más elaborado. La figura era inconfundible, alta, delgada, con el sombrero que ocultaba el rostro. La atmósfera alrededor era de opresión, de vacío. Pero había algo más, un detalle que no estaba en el garabato. En el fondo del dibujo, apenas visible entre las líneas caóticas, Sara había dibujado una puerta. Una puerta de aspecto antiguo, medio abierta, que parecía flotar en la oscuridad. Una puerta de sus pesadillas. Thomas la había visto. Esa puerta aparecía al final de algunos pasillos interminables en sus sueños. Una puerta de madera oscura y carcomida, con una manija de latón deslustrado que siempre resistía sus intentos de abrirla por completo, dejando solo una rendija oscura. Sintió un escalofrío. Esto ya no era una coincidencia. Esto era algo más. Sarah Jenkins y él estaban conectados por esta cosa, esta figura, esta puerta. Pasó las siguientes noches sin dormir o intentándolo. Las pesadillas se volvieron brutales. La figura ya no solo observaba, se movía hacia él, sus pasos silenciosos resonando con una antinaturalidad aterradora. En una pesadilla particularmente vívida, Thomas sintió sus dedos fríos y largos rozando su tobillo mientras corría por un pasillo. El terror lo despertó con un grito ahogado. El caso Jenkins seguía estancado. Miller empezaba a mostrar signos de frustración. Quizás se fue por su cuenta, detective. Gente joven hace cosas impulsivas. No, dijo Thomas con firmeza. Algo se la llevó. Miller lo miró con preocupación. Detective, ¿está durmiendo bien? Se le ve tenso. Estoy bien, Miller. Solo estoy metido de lleno en esto. Pero sabía que no estaba bien. Estaba perdiendo el control. Las visiones en la periferia de su vista se volvían más frecuentes, los sonidos extraños más claros, la sensación de presencia más constante. Una tarde, de vuelta en su apartamento, agotado y con la cabeza latiendo, Thomas se desplomó en su sillón. Cerró los ojos por un instante y al abrirlos la vio. La figura, parada en la esquina de su sala de estar, donde la sombra era más densa, alta, delgada, el sombrero. Estaba inmóvil, pero la opresión que emanaba era casi física. Se quedó paralizado por el terror. No podía gritar, no podía moverse. Su corazón martilleaba salvajemente. La figura no hizo nada, solo estuvo. Y luego, lentamente, como si se disolviera en el aire viciado, desapareció. Thomas se quedó temblando durante un largo rato. Había cruzado el umbral. La pesadilla ya no estaba contenida en su subconsciente. Había encontrado una grieta en su realidad y se estaba manifestando. Recordó el dibujo de Sara. La puerta. ¿Era la puerta un punto de entrada o de salida? ¿Sara la había dibujado porque la había visto en sus propios sueños o porque la había encontrado? La obsesión lo consumía. No pensaba en nada más. Buscó en internet, en libros antiguos, en cualquier lugar donde pudiera encontrar alguna referencia a una figura así.
a puertas que aparecían en sueños. Encontró folclore oscuro, mitos sobre entidades de la noche, teorías sobre planos de existencia superpuestos. Nada encajaba perfectamente, pero la acumulación de extrañas coincidencias solo reforzaba su creciente convicción de que no estaba loco, o al menos no completamente. Una noche, en medio de una pesadilla particularmente vívida, Thomas se encontró frente a la puerta. Estaba allí, en medio de un páramo desolado bajo un cielo morado. La figura estaba parada a un lado, inmóvil, observándolo. Esta vez Thomas no sintió pánico. Sintió determinación. Cansado de huir, decidió enfrentarlo. Se acercó a la puerta. La madera estaba fría al tacto, rasposa. Puso la mano en la manija de latón. Estaba helada. La puerta se abrió un poco más que en sueños anteriores, lo suficiente para ver una oscuridad impenetrable al otro lado, pero también para sentir un tirón, una especie de succión silenciosa. Escuchó un susurro que parecía venir de la figura, pero también de la propia oscuridad detrás de la puerta. No eran palabras. Era un sonido ancestral, lleno de hambre y vacío. Thomas dudó. El miedo era inmenso, un océano helado que amenazaba con ahogarlo. Pero la curiosidad mórbida y la desesperación por entender qué le estaba pasando, qué le pasó a Sarah, lo impulsaron. Estiró la mano temblorosa hacia la oscuridad y se despertó con un grito sentado en la cama, el sudor goteando por su cara. La habitación estaba en silencio, pero la sensación de la manija helada todavía parecía grabada en su palma. Esa mañana la realidad se sintió más frágil que nunca. Las sombras en las esquinas de su apartamento parecían palpitar. Los sonidos de la calle sonaban distorsionados, lejanos. Al mirarse en el espejo, por un instante, el reflejo parecía un milisegundo más lento, o con una expresión ligeramente diferente. Fue a la oficina, pero no pudo concentrarse. La pila de archivos parecía moverse. Los murmullos de sus colegas sonaban lejanos y extraños. Sentía la figura cerca, siempre en la periferia, una presión constante en su conciencia. Decidió que no podía más. No podía seguir viviendo así, al borde del abismo. Necesitaba enfrentarlo. Necesitaba encontrar la puerta. Volvió al apartamento de Sarah Jenkins. Rompió el sello de la puerta con una determinación febril. El aire viciado lo recibió. Fue directo a su dormitorio. Miró el dibujo en el lienzo, la figura, la puerta. Cerró los ojos y trató de recordar la pesadilla. El páramo desolado, la puerta. ¿Dónde estaba? ¿Era un lugar real o solo un constructo de su mente? Abrió los ojos, miró la habitación, la ventana, el escritorio, la cama deshecha. De repente un detalle le llamó la atención: las sábanas. En la pesadilla donde sintió los dedos de la figura rozarlo, ¿dónde estaba él? ¿En su cama? ¿En la cama de Sarah? Los detalles se mezclaban. Se acercó a la cama de Sarah. Las sábanas estaban revueltas, como si alguien hubiera luchado o se hubiera levantado apresuradamente. Pasó la mano por ellas. Se detuvo. Debajo de la almohada no solo encontró el trozo de papel con la palabra él. Había otra cosa. Era un pequeño relicario de plata que reconoció de la lista de pertenencias de Sarah. Estaba abierto. Dentro, en lugar de una foto o un recuerdo, había un trozo diminuto de tela oscura, tela que parecía la misma tela del abrigo de la figura en sus pesadillas. Lo recogió con los dedos temblorosos. La tela era fría, casi antinaturalmente fría, y al tocarla, una ráfaga de imágenes y sensaciones lo inundó. La oscuridad, la opresión, el susurro sin palabras, la sensación de caer. Cerró la mano alrededor del relicario. De repente la luz en la habitación pareció disminuir. Las sombras se alargaron, se hicieron más profundas, más vivas. El aire se volvió frío, helado. Un sonido comenzó a llenar la habitación, un zumbido bajo y constante, como miles de insectos atrapados en una botella. Se giró lentamente. La figura estaba allí, en el rincón junto al armario, alta, delgada, envuelta en la oscuridad. El sombrero. Esta vez no se disipó. Se quedó inmóvil observándolo. Thomas sintió que la realidad se resquebrajaba a su alrededor. Esto no era una pesadilla. O lo era, pero se estaba manifestando en el mundo físico. Dio un paso atrás, chocando contra el escritorio. Los objetos cayeron al suelo. La figura no reaccionó. Su quietud era más aterradora que cualquier movimiento. La presión en el aire aumentó. El zumbido se hizo más fuerte. Thomas sintió que le faltaba el aire. Sus pulmones se negaban a obedecer. Miró la ventana abierta.
una posible vía de escape. Pero la figura estaba entre él y la ventana. Miró la puerta del dormitorio, cerrada, y más allá, el pasillo. ¿Estaría esa puerta, su puerta de pesadilla, esperando allí? La figura inclinó ligeramente la cabeza. Un movimiento sutil, casi imperceptible, pero que envió un escalofrío eléctrico por la columna de Thomas. Sentía que lo estaban escaneando, evaluando, como si fuera un insecto atrapado en un frasco. El miedo dio paso a una especie de extraña resignación. Esto era real. Todo este tiempo no había estado perdiendo la cabeza por el estrés. Algo real lo había estado persiguiendo, infiltrándose en su vida a través de sus sueños, encontrando una conexión a través de Sarah Jenkins. Se dio cuenta de que el olor dulzón que notó al entrar no era solo el de una habitación cerrada, era algo más, algo orgánico, podrido. La figura dio un paso adelante, silencioso, flotante. Thomas vio que sus pies no tocaban el suelo. El terror lo invadió de nuevo, esta vez con una fuerza redoblada. Quiso gritar, pero solo salió un jadeo silencioso. La figura extendió un brazo largo y delgado desde debajo del abrigo. La manga era negra. La mano parecía incorrecta, demasiado larga, con dedos finos y nudosos. Se acercó a él lentamente. Thomas cerró los ojos con fuerza, deseando despertar, deseando que todo fuera solo una pesadilla particularmente horrible. Pero la opresión era real, el frío era real, el zumbido real. Sintió los dedos fríos y delgados rozar su cara. Un roce que no era de carne y hueso, sino de algo vacío y hambriento. Una voz, o más bien un pensamiento que se implantó directamente en su mente sin pasar por sus oídos. Un susurro glacial y sin emociones. Te estábamos esperando. El mundo se disolvió. La habitación de Sarah Jenkins, la luz del atardecer, todo se desvaneció. Cayó en una oscuridad que no era simplemente la ausencia de luz, sino una entidad por sí misma. Un vacío profundo y abismal. Cuando abrió los ojos, no estaba en su cama. No estaba en el apartamento de Sarah. Estaba en un pasillo largo, oscuro y retorcido. Las paredes estaban hechas de algo que parecía carne putrefacta, pulsando suavemente. El aire olía a moho y desesperación. Al final del pasillo la vio. La puerta, la misma puerta de sus pesadillas, de madera oscura y carcomida, con la manija de latón deslustrado, y al lado de la puerta inmóvil estaba la figura. Thomas intentó retroceder, pero el pasillo se extendía detrás de él infinito. No había escapatoria. Estaba atrapado en el paisaje de su propia mente, un paisaje que la figura había corrompido y hecho suyo. La figura no dijo nada. Solo se quedó allí, entre él y la puerta. Y Thomas entendió. La puerta no era un lugar al que ir. Era de donde venía la figura. Era la entrada a lo que fuera este lugar. Y ahora él estaba dentro. La sensación de ser observado se intensificó. No solo por la figura. Parecía que las propias paredes, el aire, la oscuridad, lo observaban con una curiosidad lenta y paciente. Ya no sentía miedo de la figura. Sentía miedo de este lugar. Miedo de lo que había más allá de la puerta, de lo que vivía en este reino de pesadilla manifestado. Intentó gritar de nuevo, pero su garganta estaba sellada por el terror. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, invisibles en la oscuridad. La figura dio un paso hacia un lado, apartándose de la puerta. Era una invitación, o una sentencia. Thomas se quedó parado inmóvil en el pasillo palpitante. Sabía que no importaba si cruzaba la puerta o se quedaba donde estaba. Ya no estaba en su mundo. Había caído en el abismo que acechaba en sus sueños. La figura esperó, paciente, eterna, y el zumbido continuó, bajo y constante, el sonido de la realidad desmoronándose alrededor del detective Thomas Ashton, atrapado para siempre en las pesadillas que finalmente se habían hecho reales. El caso de Sarah Jenkins quedó sin resolver. El detective Thomas Ashton desapareció sin dejar rastro. Sus colegas y amigos especularon. Estrés, un colapso nervioso. Quizás se fue a empezar una nueva vida. Miller, el joven detective, se quedó con el caso, encontrando solo informes inconclusos y un apartamento vacío con un olor inquietante. Y a veces en las noches más tranquilas, cuando la ciudad dormía, Miller juraba escuchar un zumbido bajo, casi inaudible, en el fondo del silencio. Y sentía una presencia, una sombra alargada en la periferia de su visión. Las pesadillas, al parecer, eran contagiosas. El escritorio del detective Miller parecía inusualmente grande y vacío.
Hacía solo unas semanas estaba abarrotado de informes, tazas de café vacías y notas manuscritas, el caos ordenado de Thomas Ashton. Ahora todo había sido archivado o desechado. Solo quedaba el silencio, pesado y lleno de preguntas sin respuesta. Ashton simplemente se había desvanecido. Pidió unos días libres, aparentemente para asuntos personales urgentes, y nunca regresó. No contestaba llamadas, no respondía mensajes. Su apartamento estaba vacío. La investigación oficial concluyó con desaparición voluntaria, una clasificación fría e impersonal que no explicaba la extraña inquietud que sentía Miller cada vez que pensaba en ello. Miller había heredado los casos pendientes de Ashton, incluida la desaparición de Sarah Jenkins. Releyó los archivos, sintiendo una mezcla de frustración por la falta de pistas y una creciente fascinación por los extraños detalles que Ashton parecía haber subrayado o anotado al margen. Las referencias a sensaciones, sombras y coincidencias inusuales. Al principio Miller lo había descartado como la excentricidad de un detective experimentado pero agotado. Ahora le daban escalofríos. Recordó la última vez que vio a Ashton. Parecía consumido, con ojeras profundas y una mirada febril. Habló vagamente de que el caso Jenkins era más complicado de lo que parece, algo antiguo y oscuro. Miller pensó que Ashton simplemente necesitaba unas vacaciones serias. Nunca imaginó esto. Los primeros síntomas fueron sutiles, fáciles de ignorar. Pequeñas interrupciones en la rutina. Miller empezaba a encontrar objetos fuera de su lugar habitual en su propio apartamento. Las llaves del coche sobre la mesa en lugar del gancho junto a la puerta. La cafetera encendida por la mañana, a pesar de que juraba haberla apagado la noche anterior. Pequeñas cosas que atribuía a la fatiga o al despiste. Luego vino la dificultad para dormir. No pesadillas vívidas al principio, sino una simple y exasperante incapacidad para conciliar el sueño profundo. Su mente se aceleraba en el momento en que apagaba la luz, repasando detalles de casos, conversaciones o simplemente imágenes aleatorias y perturbadoras. Cuando finalmente caía dormido, el sueño era ligero, plagado de sueños fragmentados y ansiosos que no recordaba al despertar, pero cuya sensación pegajosa se adhería a él durante horas. La sensación de ser observado comenzó insidiosamente. En la oficina, solo en las últimas horas de la noche, sentía una presencia detrás de él, una presión en el aire que lo hacía tensarse y girarse bruscamente. Nunca había nada allí, solo las filas vacías de escritorios, la luz de los fluorescentes zumbando suavemente. En su apartamento la sensación era más intensa, especialmente por la noche. Sentado en su salón, leyendo o viendo televisión, se encontraba mirando las esquinas oscuras, los pasillos que daban a otras habitaciones. Se levantaba para cerrar puertas que había dejado abiertas, un impulso irracional que no podía explicar. La oscuridad ya no era simplemente la ausencia de luz, parecía contener algo. Una noche, mientras revisaba los archivos de Ashton, llegó a los detalles sobre la habitación de Sarah Jenkins. La ventana abierta, el dibujo, el trozo de papel con la palabra él. Miller miró la fotografía del dibujo. Líneas caóticas, la forma alargada con sombrero. Le pareció un garabato extraño, pero no particularmente aterrador por sí solo. Intentó encontrar el trozo de papel original que Ashton había puesto en la bolsa de pruebas, pero no estaba en el archivo. Otro detalle que se había perdido en la confusión de la desaparición de Ashton. Esa noche tuvo su primera pesadilla vívida. Se encontró en un pasillo, oscuro, estrecho, interminable. Las paredes no eran de yeso ni papel tapiz. Parecían hechas de algo orgánico, pulsante, con un tinte rojizo bajo una luz lúgubre e indeterminada. El aire era pesado, olía a humedad y a algo dulzón y nauseabundo. Caminó por el pasillo, con sus pasos resonando extrañamente, demasiado fuertes en el silencio. No sabía a dónde iba, solo que tenía que seguir adelante. Al final del pasillo, en la distancia, vio una silueta, alta y delgada, inmóvil. A medida que se acercaba, la forma se hizo más clara. Un abrigo largo y oscuro, un sombrero de ala ancha que ocultaba completamente el rostro. La figura de la que había leído en las notas de Ashton. La figura del dibujo de Sarah Jenkins. Miller sintió que un terror primitivo lo atenazaba. Quiso gritar, pero no tenía voz. Quiso correr en dirección opuesta, pero sus piernas estaban clavadas en el suelo. La figura no se movía. Simplemente estaba, emanando una quietud opresiva que era casi insoportable. La pesadilla terminó abruptamente. Miller se despertó en su cama, jadeando, empapado en sudor. Su corazón latía desbocado.
La imagen del pasillo retorcido y la figura se quedaron grabadas en su mente con una claridad aterradora. Tardó un largo rato en convencerse de que estaba en su apartamento, seguro. Pero la sensación de seguridad era frágil. La pesadilla se sentía real. Demasiado real. Recordó a Ashton, sus ojeras, su ansiedad. ¿Había estado pasando por esto? Esto era lo que lo había quebrado. Miller intentó racionalizarlo. Estrés del trabajo. Preocupación por Ashton. Leyendo esos archivos extraños. Era normal que su subconsciente mezclara todo eso. Solo un mal sueño. Sin embargo, las pesadillas regresaron la noche siguiente. Y la siguiente. Cada vez más vívidas, más largas, con detalles horribles que se acumulaban. Pasillos más largos, puertas que no llevaban a ninguna parte, sonidos extraños, susurros que no eran palabras, crujidos que no venían de la madera, y siempre la figura. A veces cerca, a veces distante, pero siempre presente, observando. Empezó a afectar su vigilia de maneras más evidentes. La falta de sueño lo hacía irritable y desconcentrado. Cometía errores tontos en el trabajo. La paranoia creció. Esas miradas de sus colegas eran de preocupación o de sospecha. ¿Estaban hablando de él a sus espaldas? La sensación de presencia se volvió casi constante. Sentía que alguien lo seguía en la calle. Miraba por encima del hombro compulsivamente. En su apartamento, a veces veía movimientos rápidos en la periferia de su visión, sombras que se retiraban antes de que pudiera enfocarlas. Recordó las palabras de Chloe, la amiga de Sarah. Sarah también veía cosas, sombras, sentía que la seguían. Hablaba de una sombra alargada con un sombrero. Exactamente lo que Miller estaba experimentando en sus sueños. Volvió al archivo del caso Jenkins, buscando algo que no hubiera visto antes. Encontró una nota de Ashton sobre una visita al apartamento de Sarah. Mencionaba haber recogido varias pruebas y material gráfico relevante. ¿El lienzo con el dibujo? ¿El pequeño trozo de papel? ¿Dónde estaban? No estaban en el archivo. Revisó el depósito de pruebas. Nada. Era como si Ashton se los hubiera llevado. La idea de que Ashton se llevó las pruebas lo perturbó. ¿Por qué lo haría? ¿Estaba ocultando algo? ¿O creía que esas pruebas eran importantes de una manera que nadie más entendería? Una tarde, desesperado por encontrar algo que lo ayudara a entender, Miller decidió hacer algo que normalmente no haría un detective: visitar el apartamento de Ashton. No oficialmente, solo para echar un vistazo, ver si encontraba algo que explicara su desaparición o sus extrañas notas. El apartamento de Ashton estaba en un edificio antiguo, con un vestíbulo oscuro y un ascensor lento y ruidoso. El aire dentro era frío, a pesar del calor exterior. Parecía que el apartamento había sido vaciado de la mayoría de sus pertenencias personales, pero todavía quedaban algunos muebles y un aire de abandono. Miller entró usando una llave maestra. La luz de la tarde que entraba por las ventanas polvorientas apenas disipaba las sombras. Caminó por las habitaciones, el salón despojado, la cocina y el dormitorio. La cama estaba hecha con una colcha de aspecto triste. Se acercó al escritorio de Ashton. Estaba vacío, excepto por una lámpara y un portabolígrafos. Miller abrió los cajones. Papeles viejos, bolígrafos secos, clips. En el último cajón, debajo de un montón de recibos antiguos, encontró algo. Era un cuaderno de tapas negras lleno de notas escritas a mano. La letra era la de Ashton, pero se volvía cada vez más frenética y desordenada a medida que avanzaba el cuaderno. Al principio eran observaciones sobre el caso Jenkins, detalles extraños, pero pronto el contenido cambió. Ashton escribía sobre sus pesadillas, las describía con un detalle aterrador. Los pasillos, el olor, la sensación de ser observado y la figura. Describía la figura con una obsesión creciente. Miller leyó, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Ashton escribía sobre cómo las pesadillas se filtraban en su vigilia. Las sombras, los sonidos, la sensación de presión. Escribía sobre el dibujo de Sarah, sobre el trozo de papel. Y luego, sobre la puerta. La puerta que aparecía en sus sueños. Una puerta oscura y antigua en un lugar desolado. El texto se volvía más errático. Ashton escribía sobre la creciente convicción de que la figura era real, que la puerta era real, que no estaba perdiendo la cabeza. Escribía sobre la conexión con Sarah Jenkins, sobre la tela fría encontrada en el relicario. Las últimas páginas eran difíciles de leer,
llenas de garabatos y frases fragmentadas, referencias a cruzar, a el otro lado, a esperando. La última entrada era simplemente una fecha y hora, la misma fecha y hora aproximada en que Ashton había desaparecido. Y debajo, una sola palabra, escrita con una presión brutal que casi rasgó el papel. Miller dejó caer el cuaderno como si quemara. La habitación de Ashton, el apartamento, de repente se sintieron claustrofóbicos, llenos de una energía latente y maligna. Ashton no había desaparecido voluntariamente. No se había suicidado en un colapso. Había entrado. ¿Entrado en dónde? ¿En la pesadilla? Miller salió del apartamento de Ashton a toda prisa, el cuaderno bajo el brazo. El aire fresco de la calle se sintió como un alivio, pero la sensación de opresión lo siguió. Miró a su alrededor. La gente pasaba ajena a todo. Pero, ¿eran realmente ajenos? ¿Cuántas personas experimentaban esto en silencio? ¿Cuántos habían sido esperados? Las pesadillas de Miller empeoraron drásticamente después de leer el cuaderno. Ya no eran solo pasillos oscuros, eran paisajes retorcidos que Ashton había descrito. Páramos bajo cielos enfermos, habitaciones vacías con muebles extraños y cubiertos de polvo, un silencio que era peor que cualquier ruido. Y la figura ya no se quedaba en la distancia. Se movía, lenta pero implacablemente. En una pesadilla, Miller corrió por un pasillo que se cerraba detrás de él, las paredes palpitando. Escuchó el deslizamiento silencioso de la figura detrás de él. Sentía su presencia gélida acercándose. Se encontró frente a una puerta idéntica a la descrita por Ashton, a la dibujada por Sarah Jenkins. Oscura, antigua, con la manija de latón. Era la puerta. Sintió el mismo tirón, la misma succión silenciosa que Ashton había descrito. El susurro sin palabras pareció emanar de la oscuridad detrás de la puerta y también de la figura que se detenía a su espalda. Se despertó con un grito mudo, el sudor frío, pero esta vez, al abrir los ojos en la oscuridad de su habitación, vio algo. No la figura completa, no, solo un indicio. En la esquina opuesta de la habitación, donde la oscuridad era más densa, vio la forma de un sombrero de ala ancha, ligeramente inclinado, antes de desvanecerse. La línea se había roto para Miller también. Lo que pertenecía a los sueños estaba cruzando al mundo de la vigilia. La paranoia se apoderó de él. Dejó de ir a la oficina, inventando excusas. Se aisló. Pasaba horas en su apartamento, las luces encendidas, las persianas bajadas. Leía el cuaderno de Ashton una y otra vez, buscando una pista, una explicación, una forma de luchar. El cuaderno mencionaba la tela encontrada en el relicario de Sarah. Una tela fría y oscura. Miller buscó el archivo de pruebas de Sarah Jenkins de nuevo, esta vez de forma más exhaustiva. Encontró la lista de objetos recuperados. El relicario estaba allí, figura 5C, pero no había mención de nada encontrado dentro, excepto contenido no identificado. Se dio cuenta de que la bolsa de pruebas con el relicario no había sido devuelta al depósito general después de que Ashton la examinara. Había sido marcada como retenida por el detective investigador. Ashton se la había llevado. Quizás estaba en el apartamento de Ashton. La idea lo aterrorizó, pero la necesidad de entender lo que estaba pasando era mayor. Tenía que encontrar ese relicario, esa tela. Regresó al apartamento de Ashton. Esta vez la opresión era casi insoportable en el vestíbulo. El ascensor parecía ascender más lentamente que antes, el zumbido mecánico sonando con una nota discordante. Entró en el apartamento. Era de noche ahora, y la oscuridad interior era absoluta. Miller encendió la linterna de su teléfono. La luz temblorosa danzaba sobre las superficies desnudas, creando sombras alargadas y distorsionadas que jugaban trucos con su visión. Buscó frenéticamente. En los cajones del escritorio de nuevo, en los armarios, debajo de la cama. Nada. La sensación de presencia era abrumadora. Sentía que la figura estaba cerca, escondida en las sombras, observándolo. La atmósfera era tan densa que le costaba respirar. Llegó al dormitorio. La linterna de su teléfono se apagó de repente. La pantalla se quedó muerta. La oscuridad era total. Entró el pánico. Agitó el teléfono, presionó botones. Nada. Estaba a oscuras en el apartamento vacío de un hombre que había desaparecido en sus pesadillas, sintiendo la presencia helada de la misma cosa que lo había reclamado. Escuchó un sonido, un arrastrar suave, como si algo se moviera muy despacio por el suelo de madera del salón. Se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con furia. No era el edificio viejo.
No era su imaginación, era real. La sensación de frío se intensificó. El aire se volvió ralo. El zumbido bajo, el mismo que Ashton había notado, llenó la oscuridad. Miller retrocedió lentamente hacia la puerta del dormitorio, tanteando en la oscuridad. Quería salir, huir de ese lugar, pero sintió algo en el aire. Un roce, delicado, frío, como una brisa helada que no venía de ninguna ventana. Se detuvo. El roce se repitió, esta vez en su mano. Algo largo y delgado se deslizó por su piel. Retrocedió bruscamente, tropezando. Cayó al suelo, golpeándose la cabeza. Por un instante vio destellos de luz, o tal vez eran estrellas en su visión. Y en esos destellos, en la oscuridad abismal que lo rodeaba, vio la silueta, la figura, de pie sobre él, el sombrero que ocultaba el rostro. No había miedo ahora. Había solo una horrible comprensión. Ashton no estaba loco. Sarah Jenkins no estaba loca. Esto era real. Y los había encontrado a él también. Sintió el peso del aire aumentar, la presión en su pecho, la misma que Ashton describió. Estaba siendo aplastado por una fuerza invisible y maligna. Intentó gritar una última vez, pero solo salió un estertor. Sintió los dedos fríos y largos rozar su cara, su cuello. No buscaban hacer daño físico, buscaban algo más, su mente, su realidad. Y luego sintió un tirón, no físico, algo que tiraba de su conciencia, de su propia percepción de la existencia. Era la misma succión silenciosa que venía de la puerta en las pesadillas. La oscuridad en el apartamento de Ashton se volvió más profunda, más absoluta. El zumbido se hizo más fuerte, vibrando en sus huesos. Las últimas imágenes que pasaron por la mente de Miller no fueron de su vida, sino del pasillo. El pasillo de paredes palpitantes, el olor a podredumbre, y al final, la puerta. Estaba allí, abierta, y detrás de ella la oscuridad total. Sintió que caía, no a través del aire, sino a través de la propia tela de la realidad. Cuando la luz llegó de nuevo, era la luz lúgubre y enfermiza del páramo de Pesadilla. Estaba de pie en un terreno desolado, bajo un cielo morado. El aire era frío y denso, y a poca distancia vio la puerta. La misma puerta, abierta de par en par ahora. Y a un lado, vio dos figuras, altas, delgadas, con sombreros. Una de ellas era la que ya conocía. La otra era nueva, pero igual de inmóvil, igual de opresiva. Y entre las dos figuras vio algo más. Una tercera silueta encorvada, inmóvil, vestida con un abrigo largo que le resultaba familiar. Era Ashton, parado entre ellas, como si fuera parte del paisaje retorcido. Miller quiso correr hacia él, quiso gritarle, pero no podía moverse. Estaba clavado en el suelo. Las dos figuras miraron a Miller al mismo tiempo. Sus rostros, ocultos por los sombreros, emanaban una intención silenciosa, una intención de posesión. El susurro sin palabras llenó el páramo. No vino de las figuras, sino de la propia tierra, del aire. Un sonido antiguo y hambriento. Miller entendió. Ashton no estaba atrapado en la pesadilla. Se había convertido en parte de ella. Había sido transformado. Y las figuras no eran solo observadores o perseguidores. Eran recolectores, expandiendo su reino, atrayendo a otros. El terror que sintió no era por su propia muerte, sino por su propia transformación, por la pérdida de sí mismo. Una de las figuras nuevas, la que no había visto antes, dio un paso hacia él, lenta, implacable. Miller se quedó inmóvil en el páramo desolado, el zumbido llenando sus oídos, la visión de Ashton transformado grabada en su mente. La figura se acercó. La oscuridad bajo el sombrero era un vacío absoluto, y Miller supo que pronto sería parte de ese vacío también. La desaparición del detective Miller siguió a la de Ashton. Otra nota al pie en los archivos de casos fríos. Sus colegas lo atribuyeron al estrés, a la presión. Quizás se fue a buscar a Ashton. El apartamento de Miller quedó vacío, y con el tiempo otro joven detective fue asignado a sus casos pendientes. Y a veces, en las noches más tranquilas, cuando la ciudad dormía, ese joven detective juraba escuchar un zumbido bajo, casi inaudible en el fondo del silencio, y sentía una presencia, una sombra alargada en la periferia de su visión. Las pesadillas, al parecer, continuaban propagándose, siempre buscando la próxima puerta,